Prometido es deuda, ya está aquí con nosotros en el estudio el diputado Nicolás Viera. ¿Qué tal? Muy buenos días, Viera. Buen día, un gusto estar con ustedes. Nicolás, no sé por qué te dije Viera, Bueno. así tan formal. Lo primero que queremos saber es un balance. ¿Qué fue lo que dejó la comparecencia de ayer de Omar Paganini? ¿Conformaron las respuestas? ¿Están satisfechos con las explicaciones que dio el ministro sobre esta situación que se dio en la CTM y sobre las soluciones que encontraron, ¿no? Sí, yo creo que el ministro dijo algunas cuestiones que a mí me resultan siempre importantes resaltarlas, porque hablan del jerarca, pero hablan también desde un planteo humano, digamos, de reconocer los problemas, que no siempre pasa y no es muy común en la vida política. Además veníamos con un ministro negacionista como era Bustillo sobre este y tantos otros temas, o sea que ahí hubo un cambio que yo lo destaco y se lo dije a él personalmente, tanto en la comisión de diciembre como ahora, sobre todo porque él reconoce que existieron gastos discrecionales en el manejo de los recursos en Salto Grande, que están en un problema. Digo están porque también entiendo que hay un factor, que es el factor de no querer resolver el fondo del asunto. Y yo creo que eso es como la síntesis de lo que nos dejó la comparecencia de Paganini. Básicamente nuestra gran pregunta como oposición siempre ha sido en todo este proceso: ¿por qué el Poder Ejecutivo no procede a cumplir con lo que el Poder Legislativo resolvió? La Cámara de Diputados, después de la interpelación de octubre, resolvió 3 puntos. Uno tenía que ver con la auditoría de gestión, que es lo único que está encaminado, digamos. Lo otro era pedirle la renuncia a los 3 directores políticos de Salto Grande. Eso no se ha hecho porque no se ha querido, porque el Poder Ejecutivo siempre nos dice que con la renuncia del Visu ya lavaron las culpas, digamos, ya se resolvió el problema político y la responsabilidad política. Y el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República podrían haber firmado un decreto con una nueva integración de la delegación de Uruguay. Y eso no se hizo porque no hay voluntad política de hacerlo. Porque además, entre otras cosas, están blindando a los jerarcas que armaron todo en una estructura política partidaria en Salto con plata del Estado uruguayo. Porque es lo que está sucediendo. Cuando Albizu metió a los 35 a dedo, son todos punteros políticos. Ahí hay ediles, hay diputados suplentes, hay una cantidad de gente que tiene una incidencia política partidaria, sobre todo el sector aire fresco que lidera Álvaro Delgado y el presidente de la República, en Salto, para generar un gobierno paralelo a la Intendencia Frente Amplista, pero sobre todo para tener liberados cargos rentados en plena campaña electoral. Entonces, cuando el canciller dice, no, nosotros de los 35 cargos resolvimos 23, en realidad no resolvieron 23, solo se resolvieron 7, que son los que renunciaron y se desvincularon de Salto Grande. Los demás cambiaron el contrato. Entonces, dejaron de ser permanentes y pasaron a ser a término, pero el gobierno no tiró esos contratos, que bien podría haberlo hecho. Entonces, hoy tenemos un escenario donde los que entraron, excepto 7, quedan todos. Están todos trabajando, ganando unos sueldos muy importantes, porque es un organismo internacional, y bueno, un beneficio privado, si se quiere, porque es a favor de un partido, no a favor de la sociedad. Entonces, eso lo hicieron en aras del desarrollo regional. Entonces, montaron una megaestructura de personas burocráticas para repartir el $1.000.000 anual que junta Salto Grande a través del peaje. Y esa es la preocupación central que nosotros tenemos, y entendemos que no ha cambiado el fondo. Es inadmisible que Albizu haya tenido que renunciar por toda la trama de corrupción que él mismo generó, y ahora vaya Álvaro Delgado y lo imponga de candidato a intendente de Salto. ¿Cómo se entiende que una persona cuestionada por hechos de corrupción que no son aparentes, son reales, hoy el gobierno, la torre ejecutiva, diga, este es mi candidato en Salto?
Es bastante complejo de comprender. Nicolás, vos recién hablabas de lo que decía ayer Paganini en la comparecencia. Entre otras cosas, él dijo que se resolvieron 23 situaciones del total de las 35 designaciones directas y explicaba que, bueno, que los contratos, en caso de que haya un cese, tienen que ser revisados por ambas delegaciones. ¿Crees que el gobierno uruguayo tendría que haber insistido y exigido, bueno, a la delegación argentina que acepte los pedidos de renuncia? A ver, ayer también fue un hilo conductual de todo el debate, es que cuando al gobierno le conviene aplicar el derecho internacional lo aplica, y cuando no, cambia de biblioteca y aplica el derecho uruguayo. Entonces, no se puede, fue como la expresión más reiterada en toda la jornada. Hicimos lo que pudimos, hasta acá podemos llegar. Bueno, eso no es así, porque si pudieron cambiar los contratos de permanente a término, lo hizo por Cancillería, mandató a la delegación de Uruguay. No hay voluntad política, entonces, para resolverlo. No hay voluntad política, porque Cancillería también le dijo a la delegación de Uruguay que el convenio salarial con los trabajadores tenía que llegar a su fin. Y así fue, cayó. El gobierno le dijo a la delegación de Uruguay que no se aceptan más retiros incentivados para personal de nacionalidad uruguaya. Y así se determinó. Entonces, para algunas cosas, cuando al gobierno le conviene, sí rige un derecho, y para otras no. Entonces, es bastante complejo poderlo entender así. Nosotros creemos que de las 35 soluciones, que lo pongo entre comillas, que es lo que dice el ministro, solo de esas 35 situaciones, solo 12 podrían permanecer, porque son los que no quisieron, ningún de esos 12 funcionarios quisieron acogerse a ninguna de estas modificaciones contractuales. Entonces, eso también es responsabilidad del gobierno. No nos pueden decir a todos los uruguayos, como riéndose en la cara, no podemos hacer más nada. No, muchachos, los 12 están ahí porque los pusiste vos. Y se los clavaste a lo que vengan. Entonces acá también está en evaluar la dimensión del cráter que le va a dejar esta administración a la otra. Y yo no estoy diciendo que la otra sea del Frente Amplio, capaz que es del Partido Nacional, porque vuelve a ganar, yo que sé, Álvaro Delgado. Uh-huh. Y va a tener un cráter así. Uh-huh. Porque la partida de los 744 millones que tanto se habla, que es una partida presupuestal que data del año 2016, bárbaro. Pero en estos últimos 3 gobiernos han pedido refuerzos presupuestales sistemáticamente a mitad de año. Quiere decir que no llegan con el manejo del dinero a fin de año. Entonces, si vos tenés 744 millones, tenés 200 millones más de pesos que vienen de UTE por la comisión de mantenimiento y demás, está. Y además, como pasó el año pasado, le pedís a Renta General un refuerzo de 623 millones de pesos, casi el doble de tu presupuesto. Bueno, hay algo que no cierra. Uh-huh. Evidentemente hay una crisis de gestión. Ahora, Nicolás, desde el Frente Amplio pudieron comunicarse con la delegación argentina como para saber si esto realmente es así, si fueron ellos los que se opusieron a algunos cambios. Pregunto esto porque, bueno, el Frente Amplio en esta administración no participa de la CTM, ¿no? Eso es otro de los problemas. Desde que el Frente Amplio asumió el gobierno en 2005 hasta que nos tocó gobernar el 2020, siempre la oposición tuvo una silla en el CTM. Digamos, teníamos 2 cargos puestos por el Frente Amplio y uno por la oposición. En el primer gobierno fue un Colorado, uh-huh, que primero no lo llenaron, después lo llenaron, después lo bajaron, pero tuvo. En el segundo gobierno quedó vacía porque la oposición decidió no llenarlo porque no se pusieron de acuerdo entre ellos. Y en el tercer gobierno de Tabaré Vázquez, el delegado por la oposición era Carlos Albizu. O sea, que cuando el gobierno cuestiona las decisiones de la delegación anterior del Frente Amplio, también está cuestionando a Carlos Albizu. Tenían un miembro allí, ellos, que votó sin cuestionar una sola decisión. O sea, entonces, si uno mira el mapa de los problemas de las comisiones binacionales hoy, tenemos la Comisión Administradora del Río de la Plata tiene delegación compartida con la oposición. La Comisión del Río Uruguay no tiene, y la Comisión de Salto Grande tampoco. ¿Dónde están los problemas de clientelismo político? En Río Uruguay y en Salto Grande. ¿Era algo premeditado esto entonces? Yo creo que sí, que fue premeditado, porque además el gobierno legalmente, digamos, en su entender, cambió la lógica de funcionamiento y puso en esas comisiones
gente que había sido candidata a diputado y no salió, y como premio consuelo la mandan con un buen salario a estas comisiones binacionales, que además tienen mucho que ver con el territorio y son los que articulan en el territorio. Entonces, allí se utiliza eso como un manejo territorial político, cosa que no pasa con la Comisión del Río de la Plata. No hay estas irregularidades porque hay contralor opositor. Claro. Y no es que nosotros estemos reclamando un cargo para el Frente Amplio. Lo que estamos reclamando es que cuando se piensa como política de Estado, tiene que ser una política de Estado. Salto Grande es una política soberana de nuestro país que tiene muchos años y que ha permitido un cambio en la matriz energética y es estratégica para el Uruguay. Y eso nadie lo pone en duda. No ponemos en duda el esfuerzo que cotidianamente hacen los buenos funcionarios de Salto Grande para mantenerla como la mantienen. Pero si vos querés que sea una política de Estado, tenés que comprometerte a que estemos todos representados. Y allí hay la mitad del Uruguay que no está representada. ¿Y qué ocurre con los 12 casos que en teoría sí estarían resueltos en particular? No, los 12 casos no están resueltos, digamos, esos son los que se mantienen como entraron. Uh-huh. Digamos, Bien. allí esos no se van a ir nunca, esos van a quedar ahí hasta que se retiren. Los 23 casos que el ministro dice que están resueltos, en realidad tienen estas situaciones, que son en cambio contractual, básicamente. Creo que hay un funcionario que se retira por jubilación y demás. Pero bueno, nosotros, digamos, más allá de que llover sobre mojado no resuelve el problema, porque no vamos a poder realizar ninguna decisión que nos retrotraiga a resolver el pasado. Tenemos que pensar en el presente y en el futuro. Por eso es que nosotros también estamos impulsando un proyecto de ley que tiene, digamos, inicio en diferentes posiciones del Poder Ejecutivo, del Gobierno y de la oposición, para tratar de generar inhibiciones a los delegados políticos en las comisiones binacionales. Y eso nos permitiría, por ejemplo, poner cláusulas que establezcan que no pueden hacer campaña electoral si sos miembro de una delegación binacional, porque evidentemente eso es un problema. Entonces, ahí vamos a tener mucho trabajo por delante, así como también todo lo que ha surgido en los últimos pedidos de informes. Todo lo que no me respondió Bustillo, nos respondió ahora Paganini en los pedidos de informe, y entre otras cosas descubrimos que hubo en estos 3 años 12 hurtos en el complejo hidroeléctrico. Por la información que tenemos, hubo un hurto muy importante en cuantioso en material que asciende a los $150.000. Y que en buena medida la responsabilidad de custodiar, de la seguridad, recayó en personas de confianza de esta administración. Yo no estoy hablando acá que existe una especie de connivencia para el hurto, no. Lo que digo es que evidentemente hay cosas que no están funcionando bien. Uh-huh. Y que hay que resolverlas. ¿Se presentaron las denuncias sobre esto? Sí, están las denuncias presentadas por la misma CTM en tribunales argentinos, porque fue, digamos, territorialmente del lado argentino. Pero bueno... ¿Existe transparencia de cómo ocurrieron los hechos? No sabemos. Lo preguntamos en el pedido de informe y no nos respondieron. Ni el monto, ni cómo se han dado los procesos jurídicos y administrativos, lo vamos a seguir preguntando. El monto lo obtuve como información extraoficial, pero lo consulté al canciller y no lo negó. O sea que vamos por un buen camino en cuanto a la información que tenemos. Veremos cómo siguen, porque nos parece una cuestión sumamente alarmante. Como sea por acción o por omisión. Exacto. Evidentemente no se custodió bien el bien común, porque si no, no se podría dar el hurto. 11 robos desde marzo hasta acá. 10 robos desde marzo hasta acá. Sí. Y después tenemos toda la situación que para mí también es alarmante, que tiene que ver con los dineros que se otorgan a determinadas organizaciones que, casualidad, tienen un vínculo con el Partido Nacional, como es la Fundación Aganar. Uh-huh. La Fundación Aganar también actuó en Salto Grande. Y estamos hablando de más de $600.000 en 3 años que se le dio a la Fundación Aganar. Si nosotros hiciéramos una suma de toda la plata que este gobierno le ha dado a la Fundación Aganar en los 5 años cuando concluya, no sé si nos dan los ceros de una calculadora. ¿Y no se justifica ese otorgamiento? No, yo creo que no. ¿Qué herramientas tiene el Frente Amplio para justamente investigar y para hacer denuncias? Bueno, las denuncias se están haciendo, digamos. Y además ustedes, los periodistas, han ayudado
mucho en hacer conocer este tipo de situaciones. Por ejemplo, los funcionarios que van a ser contratados de manera directa en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Sí. que también son de la Fundación Haganar. Sí. Este, Técnicos y... Exacto. Entonces, digamos, si nosotros vemos lo que pasa en la Intendencia de Rocha o en la de Paysandú, también con la Fundación Haganar, lo que acá está en juego en el caso de Salto Grande y el vínculo con la Fundación Haganar es que esta administración puso una lógica de desarrollo regional como el centro de su gestión. Mientras que antes, si bien existía el concepto de desarrollo regional, era parte de la responsabilidad social. Acá se armó una superestructura de funcionarios metidos a dedo para gestionar el desarrollo regional. Y dentro de esa lógica de desarrollo regional se hicieron varias acciones, como datos con la ANP, contratar a tal o cual empresa y también a la Fundación Haganar, para gestionar determinados proyectos, que nosotros creemos que no es el cometido central de la Comisión Técnico Mixta ni de la delegación uruguaya. Entonces, ahí tenemos un problema, porque generaron una industria del acomodo en función a esa lógica del desarrollo regional. Yo me pregunto, ¿cuál es la lógica de que la delegación de Uruguay haya solicitado un estudio de opinión pública a una reconocida empresa de encuestas? ¿No? Entonces, ¿era realmente la necesidad de conocer qué visualización tenía Salto Grande en la opinión pública de su territorio? ¿O en realidad estaban queriendo evaluar la imagen de Carlos Albizu como presidente de CTM? ¿No? O sea, hay muchos intereses mezclados que yo creo que no le hacen bien. Y nosotros, reitero, no cuestionamos la política pública exitosa que ha sido la central. Cuestionamos el mal manejo que este gobierno... Hoy Salto Grande es noticia por las irregularidades, cuando debería ser noticia por ser parte de la cobertura de energía del Uruguay en un alto porcentaje. Hoy Salto Grande, Uruguay depende de Salto Grande en cuanto a la producción de energía y de la transmisión y de una cantidad de cuestiones más. Eso debería ser la noticia que nos debe de enorgullecer, no esta otra situación que lamentablemente la debemos denunciar. Nicolás, también me gustaría charlar sobre los temas vinculados a seguridad. En las últimas semanas mucho se ha hablado de los números vinculados a los homicidios, hubo un asesinato de un policía en el barrio Marconi, y bueno, al respecto hubo un llamado a sala del ministro Martinelli. ¿Qué análisis hacen desde el Frente Amplio sobre la gestión en seguridad y sobre el análisis justamente que hizo Martinelli en el Parlamento y sobre la presentación de esta nueva estrategia dual? Bueno, mirá, yo celebro que Martinelli haya cambiado el tono en cuanto al vínculo y al diálogo. Veníamos de un ministro sumamente soberbio como era Heber y pasamos a un ministro que puede estar a favor o en contra de lo que dice, pero puedo dialogar. Y eso a mí me parece que siempre es muy bueno en el Uruguay. Más allá de eso, lo que yo entiendo y entendemos también del Frente Amplio es que se ha perdido un tiempo maravilloso en cuanto a lograr generar políticas que efectivamente lleguen a resolver los problemas de la gente en materia de seguridad. Cada ministro que asumió la cartera vino con un librito distinto. Apareció Larrañaga, nos trajo una hojita, nos dijo este es el plan. Después Heber, cuando empezó la ola de homicidios, dijo tengo un plan, nunca lo mostró. Y ahora cambiamos la palabra plan por estrategia dual. Pero todos los ministros vienen con una nueva lógica de funcionamiento, de objetivos y demás. Entonces, evidentemente las políticas desarrolladas hasta el momento en materia de seguridad no han dado sus frutos. Eso del combate frontal al narcotráfico no ha funcionado ni en Uruguay ni en ningún lugar. A la vista está. ¿Es más marketing que hechos? Sí, es mucho más titular de diario que hechos reales. Al punto de que yo creo que ya no somos conscientes, pero entramos en un escalafón aún de mayor gravedad, en un escalón de mayor gravedad, porque hoy tenemos sobre la mesa la noticia del asesinato del policía. O sea, que el narco no solamente se apropió del barrio, sino que te empieza a matar policías. Entonces, ahí tenemos una dificultad grande, porque... ¿Pero podemos ya empezar a hablar de eso y no de un simple hecho aislado? Y bueno, yo no sé si es un hecho aislado. Por ahora va uno, pero yo no quiero que sean 2, 3, 4 y 10. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo el Ministerio del Interior para prevenir eso? Porque cuando preguntamos
cuáles son las medidas puntuales y focalizadas que el Ministerio del Interior va a llevar adelante para disminuir el número de homicidios, en realidad la respuesta es la estrategia dual. Y no nos parece que sea una respuesta lógica cuando evidentemente el número de homicidios crece. Ya estamos en más de un homicidio por día de promedio. Y si terminamos con esta tendencia al periodo, vamos a estar caminando sobre el periodo de mayor violencia en el Uruguay en cuanto a las muertes. Entonces ahí tenemos un problema. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. No hay noticias positivas en materia de seguridad cuando te dicen, no, tenemos menos rapiña, menos hurto. No tenés que tener ninguno, y eso es un objetivo que nadie lo va a lograr, como tampoco vamos a lograr que desaparezca el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Creer que el narcotráfico va a desaparecer? No, pero por lo menos empecemos a reconocer que Uruguay cambió de estatus en términos internacionales, que ahora acopiamos, mandamos en contenedores, traemos por la hidrovía de Bolivia. El ministerio no tiene un análisis sobre la droga que baja por la hidrovía. ¿Por qué? Se lo preguntamos y la respuesta fue que los datos que hay son datos del combate nacional. Bueno, está bien. Se lo habíamos preguntado a Heber también y fue básicamente la misma respuesta. Más allá de este título, ¿no?, de cambio de estrategia a dual, ¿no? ¿No hubo allí una hoja de ruta de lo que se va a hacer en materia de seguridad entonces durante la comparecencia? No, se nos focalizó básicamente en la estrategia dual. Encontrar el delito, combatirlo, digamos, anda por ahí. Y bueno, estas zonas de control de barrios, que yo creo que eso puede servir en algunos casos, pero no puede ser una política a seguir permanente, entre otras cosas porque los números que la propia policía tiene y nos mostró el ministro no condicen demasiado con la realidad, porque ellos dicen, bueno, antes teníamos un mapa de calor donde los puntos rojos estaban concentrados en un barrio o en determinados barrios donde se daban la mayor cantidad de homicidios, y hoy miramos el mapa y no vemos más los puntos rojos. Claro, no vemos más los puntos rojos porque el crimen se desparramó por todo el territorio. Entonces, ¿cuál es el análisis? Si de un año a otro varía en un homicidio, estamos muy mal. Y encima aumentan las muertes dudosas, que eso ya es toda otra discusión. Bueno, entonces ahí hay un problema claro que yo creo que no le ha encontrado la vuelta, y yo lo lamento, porque obviamente que se requiere una política de Estado para enfrentar esto. Bueno, incluso él fue muy crítico también con los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Habló que antes de los gobiernos del Frente Amplio se utilizaba justamente el mecanismo de la represión, después durante el Frente Amplio se instaló allí lo que tiene que ver con la prevención, y que ninguna de las dos cosas funcionaron. Incluso fue un poquito más y dijo que era mala palabra la represión durante los gobiernos del Frente Amplio en cuanto a seguridad. ¿Vos compartís algo de esto que dijo Martinelli? A ver, el gobierno va al Parlamento y en la opinión pública y no para de hablar del Frente Amplio. Escuchamos al candidato Delgado y no para de hablar del Frente Amplio. Ayer el canciller, hablando del Salto Grande, de los 45 minutos, 15 lo dedicó a criticar al Frente Amplio. Bueno, si estamos en esa pequeñez cuando tienen que estar gobernando y haciéndose cargo de los problemas, estamos complicados. Y yo creo que lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior es gobernar en el hoy y en el ahora, que fue para lo que tiene mandato ciudadano. Ellos tenían las recetas mágicas de resolver los problemas de seguridad cuando asumieron, ganaron una elección diciendo que esto era porque prácticamente Bonomi no quería resolver los problemas, y ahora estamos peor que antes. Entonces, Pero pensando en un futuro, ¿era así durante los gobiernos del FA? ¿No existió la represión y solamente se fue a la prevención? No, existió la represión. ¿Cómo no va a existir la represión? Si nosotros vemos lo que fue el Plan 7 Zona, cuando veíamos en los barrios de Montevideo los helicópteros volando, la policía entrando, no hay que olvidar que durante el gobierno anterior
una de las cosas que pasó fue que los narcos se apropiaban de las casas de los vecinos y desplazaban del barrio a los vecinos y armaban toda una seguidilla haciendo boquete casa a casa de 4, 5, 6, 10 casas y se las apropiaban. Bueno, eso se resolvió porque hubo una incidencia real del Ministerio del Interior con políticas no solamente focalizadas, sino con políticas que ayudaron a un mejoramiento real del vínculo de la policía con la comunidad. Y nosotros tendemos a analizarlo desde el área metropolitana porque es donde quizás se sitúe el mayor foco de conflicto y donde vive la mayor cantidad de gente. Pero yo traslado este razonamiento al interior del país, que es donde me toca vivir a mí, y yo digo, lo mejor que le pasó al departamento de Colonia en temas de seguridad es el PADO, el programa de alta dedicación operativa. El PADO estaba en los barrios que se organizaban los vecinos y le pedían a la policía, necesitamos más presencia. Ya iba el PADO. Ahora el PADO le dejaron el nombre y lo convocan por demanda. Si hay un hecho allá, va al PADO, si no... Entonces, ese vínculo se perdió absolutamente. Y hoy Colonia, ¿qué registra? Y pasó de 3 homicidios a 9. Triplicó el número de homicidios. En un departamento que supuestamente tenemos los mejores números del país, que somos tranquilos y no sé qué cantidad de cosas más positivas. Entonces, hay una dificultad. Y hay una dificultad que, si bien el gobierno intenta mostrar números bonitos, cuando baja a la realidad, se choca de bruces. Porque uno ve, yo qué sé, yo hacía una anécdota hace unos días, tengo un familiar que le hicieron el cuento del tío. Y una persona X le robó plata. Bueno, resulta que después que se dio cuenta y empezó a conversar con los otros, era todo el barrio. Claro. Y todo el barrio no fue a denunciar. Entonces, obviamente que las cifras que manejamos son de denuncia, no de delito. Pero bueno, ahí también hay, creo yo, un mecanismo que ha sido bastante complicado, que ha sido desincentivar la denuncia, ¿no? Entonces la gente se cansa y no denuncia, y eso está mal, porque hay que denunciar. Pero si vos tenés a un jerarca policial, como el caso que ya vivimos de Maldonado, donde le dice a sus subalternos, no registren los abigeatos porque si no, no me cierran las cuentas de fin de año. Bueno, entonces ese no es el camino. Nicolás, pasando a otros temas. El lunes tuvimos aquí en nuestro país a la presidenta del PT de Brasil, Gleisi Hoffmann, que estuvo en la huella de Seregni, y entre otras cosas dijo que su partido hará todo lo posible para que el Frente Amplio vuelva a gobernar. Y esto trajo críticas desde el oficialismo. ¿Qué análisis podemos hacer sobre esta postura de la presidenta del PT y qué tan importantes son las alianzas con los partidos de izquierda de la región? Bueno, yo creo que para el Frente Amplio debe ser estratégico el vínculo permanente con los partidos de izquierda de la región, porque habla de un desarrollo de sus pueblos, no necesariamente del gobierno. Yo siempre insisto con que nuestra solidaridad siempre es con los pueblos, no con los gobiernos pasan, pero los pueblos se mantienen, sufren o disfrutan de las políticas que sus gobernantes ejercen en cada uno de los países. Las nubes pasan, el azul queda. Bueno, sí, todavía no se han ido las nubes en el Uruguay, esperemos que pase rápido. Pero más allá del chascarrillo, creo que está bueno que el sistema de partidos se fortalezca en función a las experiencias que se pueden compartir. Y eso no es patrimonio del Frente Amplio. Yo creo que todos los partidos de una forma u otra tenemos vínculos con otros partidos. La COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, lo integra el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio. Digamos, hay una institucionalidad ya registrada de hace años. Hace unas semanas, en la sede del senador Gandini se organizaba una elección interna de Venezuela. O sea, yo tampoco entiendo esas críticas. ¿Por qué se critica que venga la presidenta del PT a reunirse con el presidente del Frente Amplio, y está todo bien con que haya un legislador que organiza en su sede partidaria una elección interna de otro país? La crítica que entiendo que puede ser que desde el exterior se incida en lo que pasa en nuestro país. Está bien, pero no está diciendo que el gobierno de Lula va a hacer todo lo posible para sacar a la calle y va a poner al Frente Amplio. No, está diciendo que va a haber un esfuerzo político donde
el PT irá a acompañar al Frente Amplio, irá a ayudar, irá a mandar dirigentes intelectuales de talla que nos permitan generar otro foco. Y yo digo, ¿y está mal pensar que el desarrollo de la región se tiene que hacer con la gente que vive en la región? ¿Cómo piensa el Uruguay desarrollarse? ¿Cómo piensa el Frente Amplio desarrollar una política de integración regional real si no dialoga y no se vincula con los demás? O sea, es bastante ilógico. Ilógico para nuestra cabeza, por lo menos creo yo tener una cabeza abierta en ese sentido y entenderlo. Tiene lógica para este gobierno que se ha encalacrado en el Uruguay, se ha cerrado puertas y ventanas y se ha quedado solito en cuanta discusión internacional hay. Bueno, en ese camino tiene lógica, que se asusten con que el Frente Amplio dialoga. Pero yo creo que lo que hay que hacer es inviable no pensarlo. Bueno, la crítica que puede hacer el oficialismo es el diálogo tiene que ser con los estados y no con los partidos. Bueno, que lo hagan, pero que lo hagan. Porque al gobierno uruguayo le sirve el gobierno de Brasil si le da algo, si no, no le sirve. Entonces, si me autoriza el aeropuerto binacional de Rivera, si hacemos el puente, no sé qué, de la Laguna Merín, no sirve. Si no, son nuestros acérrimos enemigos. Bueno, yo qué sé, yo no entiendo la política internacional así. Tampoco entiendo cuando se plantea en el Parlamento, como el día de ayer, que se plantearon media hora previa hablando de Venezuela, de la proscripción, que yo obviamente no la comparto, creo que está mal, nos preocupa la situación democrática de Venezuela. Pero no se dijo nada de Bukele. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay un sesgo en la... Hay un sesgo. No hablamos de Bukele, no nos vamos a solidarizar con el gobierno de Petro y el Estado de Colombia por la amenaza que está teniendo de golpe de Estado. O sea, cuando el oficialismo actual critica al Frente Amplio por vínculos ideológicos con otros gobiernos u otros movimientos, yo me pregunto, ¿pero están tan libres de pecado que pueden tirar una piedra tan fácil? Hay legisladores del Partido Nacional que están planteando que la panacea en materia de seguridad es Bukele. Bukele, que hoy van 4 días de la elección y todavía no hay números oficiales del resultado electoral, que participó menos del 50%, que dice él, se autoproclamó presidente con 85% de los votos, que tiene 58 de los 60 miembros del Parlamento y que encima fue reelecto presidente violando la Constitución de la República. Este es el Bukele que el Partido Nacional cree que es referencia en materia de seguridad. Bueno, ahí tenemos también otro tema que bien podríamos discutirlo si tuviésemos la sinceridad de hacerlo, ¿no? Porque a mí no me duele emprender, yo discuto de lo que venga, con cualquiera, siempre que tenga argumento y estudie el tema. Ahora, hablando justamente de discutir y de tener argumento y demás, recién mencionabas también lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Y Delgado propuso que los precandidatos firmen una carta en rechazo a la inhibición de la postulante de la oposición en Venezuela, justamente a María Corina Machado. Entonces, la pregunta quizás es, ¿el Frente Amplio debería aceptar firmar ese documento en el entendido que está en contra de las proscripciones de candidatos o deberá ser una postura que tome cada uno de los precandidatos, cada postulante de la interna? Yo creo que primero lo que el Partido Nacional y Delgado necesitan es coherencia. Porque, por un lado, cuando se trata de gobiernos amigos del herrerismo, te dicen que la autodeterminación de los pueblos y no nos podemos meter. Entonces no hablamos del tema. Pero cuando son gobiernos que no tienen afinidad ideológica con el herrerismo, enseguida meten la cizaña. Entonces, bueno, o nos ponemos de acuerdo que metemos cuchara en todo, o nos ponemos de acuerdo en la autodeterminación de los pueblos. Porque las dos cosas no se pueden. Entonces, a mí me parece un hecho complejo que precandidatos al máximo cargo de responsabilidad civil y ciudadana que tiene el Uruguay, que es la presidencia de la República, firmen una carta para entrometerse en temas internos de otro país. A mí me parece que eso sería un grave error. Si lo quiere hacer por una postura política, que lo haga. Pero no me parece que eso sea una política que tengan que ejercer en común. ¿Por qué no propone una carta para ponernos de acuerdo en una política de Estado en materia de seguridad? No lo propone. Bueno, yo quiero hablar del Uruguay.
¿Por qué los precandidatos tienen que estar hablando de la agenda internacional? Porque Y también... en materia internacional, ¿de qué deben de hablar justamente los gobernantes uruguayos? Y a mí me viene bien todo lo que tenga que ver con el bienestar de nuestro pueblo. Digamos, abrir mercado, mejorar el ingreso de turistas, pensar estrategias focalizadas de hacia dónde exportamos nuestros productos, con quién nos vinculamos de modo de poder avanzar sobre un fortalecimiento mejor del Mercosur. En qué tema está, por ejemplo, los procesos de paz de nuestro continente. Yo qué sé, ahora salió Milei en Israel a armar lío con Hamás. Yo no sé si mañana no se te instala Hamás acá y se te arma tremendo lío regional. Bueno, ese tipo de cosas, ¿está en el radar del gobierno? Yo creo que no. Yo creo que no está en el radar del gobierno. Entonces, yo quiero hablar de los temas que le interesan a los uruguayos. A mí me interesa venderle carne a todo el mundo, me interesa ver si prospera el acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur, me interesa ver cómo mejoramos los vínculos con China, ¿qué otra cuestión en materia de tecnología, de ciencia, de conocimiento podemos estar ofreciéndole al mundo como una cuestión de valor agregado en nuestro país? Bueno, discutamos lo que es real para nuestra gente. No, yo creo que en términos de democracia, de dictadura, nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque no sinceramos el debate. Cuando el gobierno uruguayo o los partidos de derecha del Uruguay cuestionan a Cuba por régimen de partido único y te dicen es una dictadura porque tiene un régimen de partido único, pero caramba, China también tiene régimen de partido único, y yo lo que veo es que el Partido Nacional se manda cartitas con el Partido Comunista chino. Entonces, ¿el problema es el régimen de partido único? ¿El problema es que según ellos no haya democracia? ¿O el problema es que Cuba es pobre y China es rica? Nicolás Viera, diputado, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Igualmente.